Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Les extendemos una cordial y afectuosa bienvenida. Estamos aquí listos para comenzar. Estamos dando oportunidad de que algunas personas más se integren a nuestra sesión del día de hoy. Estamos esperando y pues de antemano pues les extendemos una bienvenida, les deseamos que estén en bienestar en esta hermosa tarde de miércoles para comenzar nuestra sesión. Muy bien, pues en este caso sean todos bienvenidos a este tema. Ya he dado la bienvenida como 4 o 5 veces, ya ustedes me la van contando allí, a Mirador ya dijo 5 veces, bienvenidos. El tema del día de hoy es la gran resignación. La gran resignación. Wow, ¿qué este tema, qué abarca este tema? Porque, pues, en cuanto a los millennials, hemos escuchado muchísimas cosas y hemos escuchado otros términos, como por ejemplo la gran renuncia o cosas similares. Bueno, pero aquí, ¿qué tiene que ver la resignación? ¿Por qué se habla de resignación? ¿Qué implica? ¿Qué abarca? ¿Cómo funciona? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahora como tendencia del mercado para el segmento millennials, y para ello tenemos a nuestro experto, en este caso el maestro Héctor Casagrande, quien va a estar disertando este tema. De hecho, presentamos una breve semblanza de quién es Héctor, que ya pues es parte de la casa, es miembro del comité de Aritac, el comité de capacitación de Aritac y el de comunicación también. Entonces, en este caso, pues, Héctor, pues, es un profesional con una excelente trayectoria en recursos humanos, outplacement, perdón, coaching ejecutivo, reclutamiento, relaciones públicas, finanzas y ventas multinacionales, ¿no? Él cuenta con una trayectoria académica centrada en la licenciatura en Administración de Empresas, posteriormente una maestría en Recursos Humanos y luego un posgrado en Financiamiento. Él cuenta con una sólida experiencia en la gestión y desarrollo de equipos de trabajo orientados a resultados y es especialista en desarrollo organizacional, en estrategia, también maneja lo que es el análisis financiero y crediticio, también lo que es la resolución de problemas complejos dentro de las organizaciones, el análisis competitivo, las relaciones humanas, todo lo que tiene que ver también con el sector inmobiliario, las telecomunicaciones y lo que es la parte de supply chain, cadena de suministros, que en este caso pues ya tenemos como Héctor como un consultor integral, ¿no? Decimos en Venezuela, es una estucha de monerías, ¿no? Porque pues cuenta con amplia experiencia en cada uno de estos aspectos. Y él va a ser precisamente quien nos esté llevando de la mano a lo largo de este tema del día de hoy. Recordatorios, antes de comenzar, recuerden que si hay preguntas o respuestas, hay una sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de su dispositivo, justamente al lado del chat. Allí, si ustedes tienen alguna pregunta, la recomendación es que la hagan en el bloque de preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Para qué? Para que las preguntas nos aparezcan en un orden cronológico y podamos saber cuáles sí se les ha dado atención y cuáles no. Por otro lado, cualquier otra interacción que quieran tener con el conferencista, en este caso, la pueden tener a través del chat, ¿no? Y pues obviamente pues vamos a recibir de este lado pues su información. Si tienen algún detalle, alguna problema, pues pueden comunicarse con nosotros y de esa manera pues podemos brindarle cualquier tipo de soporte. Como siempre, la recomendación es que estén cerca de su módem de internet o estén conectados vía cable con la intención de evitar cualquier tipo de interrupción de la transmisión, ¿sí? Muy bien, entonces procedemos en este momento a dejar de compartir la presentación de este lado. Héctor,
pues la gran resignación ha llegado a los millennials. Cuéntanos cómo es esto. Adelante, bienvenido. Las cámaras y micrófonos son tuyos a partir de este momento. Muchísimas gracias. Antes que cualquier otra cosa, nuevamente, muchísimas gracias, Aritac, por la invitación. Gracias a todos los que están presentes en este webinar. Trataré de hacerlo lo más o menos que se pueda. Es un tema extraordinario, es un tema de veras muy, muy, muy interesante. Yo quisiera hacerlo más a nivel de una plática, de una presentación de información que considero que es de extrema importancia para todos, tanto obviamente como profesionales que estamos buscando alguna oportunidad o como profesionales dentro de las empresas que estamos en el área de recursos humanos, en la especialidad de reclutamiento y estamos tratando de allegarnos de la gente indicada, obviamente, para el logro de los objetivos y metas de la empresa. Quisiera pedirles encarecidamente de favor, primero, y lo platiqué un poquito con Horus, tengo muchos defectos, ¿no? Uno de ellos es que me gusta ser muy transparente y lo considero como un defecto porque a veces a veces no necesariamente es muy bien recibido, pero con la mejor de las intenciones quisiera que esto no se convierta en un monólogo de 2 horas, 1 hora y media. Digo, si yo me enfado de mi voz y me imagino que ustedes se van a enfadar más todavía. Entonces, les pido, les ruego así de la manera más atenta que se sientan con toda la confianza en el momento en el que quieran hacer alguna pregunta o tengan algún comentario, por favor, háganlo. Me gustaría muchísimo que lo pudiéramos discutir. Esta presentación, insisto, es hacerles llegar información muy, muy interesante, muy, muy actualizada y que en función de lo mismo hagamos una reflexión. A mí en lo personal es lo que más me gusta, hacer reflexiones. Y bueno, sin tardar más en esto, quiero presentarles el tema. Como bien nos decía Horus, es la gran resignación llega a los millennials. Y cuando hablamos de la resignación, hablamos de arrepentimiento, no de resignation. No hablamos obviamente, el hecho de decir voy a renunciar, sino estamos hablando de un arrepentimiento de los cambios que hemos hecho en nuestra vida. Y hablamos específicamente de la generación de los millennials, pero toda esta resignación afecta absolutamente a todos, a los que somos de generaciones anteriores, a los que vienen incluso una generación posterior, obviamente, a lo que son los millennials. Y si me permiten, quisiera empezar por lo siguiente, platicarles que el día de hoy todavía vivimos y estamos 7 generaciones. Y para mí ese es un punto importante, porque de forma muy particular, aunque vamos a hablar, insisto, de millennials, y aquí lo traté de poner con un color distinto, pues que sepan ustedes que todavía dentro de esa generación, the greatest generation, todavía hay gente que el día de hoy tiene 95 años, que tiene vida, cosa que me da mucho gusto. Realmente, pues habemos esas generaciones todavía que estamos. Sin embargo, bueno, aquí tenemos boomers. Yo soy de los boomers. Yo les digo que no soy milenio, pero sí soy 1000 años. Entonces, obviamente, pues estamos todavía en el mercado laboral, estamos contribuyendo, a lo mejor ya algunos casi saliendo por jubilarnos o por retirarnos, pero hay gente todavía dentro de los baby boomers que por edad tienen 58 años, entonces están en su momento, pues a lo mejor más alto de su vida profesional y todavía colaborando, probablemente próximos a retirarse, pero todavía hay gente de esa muy buena edad trabajando. Y la gente de los millennials, obviamente, que van desde los 27 años, que son los más jóvenes, hasta 41, que pudieran ser los que tuvieran más edad, ¿no? Y esto de acuerdo a la forma como, de alguna manera, se reconoce que las generaciones son los años en los que cortamos las generaciones, aunque, perdón por el término, en algunos de los casos creo que somos generaciones montadas porque pertenecemos o nacimos en una, pero nos hemos desarrollado más en otra, porque a lo mejor fuimos de los últimos que nacieron en la generación en la que pertenecemos. Entonces, eso nada más es como presentación para ustedes y sobre esto, obviamente, tomar el tema. Aquí la parte importante es, cuando hablamos de una resignación, hablamos de la resignación hacia la renuncia. Y vivimos obviamente una época de forma muy, muy interesante que bueno, primero que la gran renuncia se ha dado desde muchos años atrás, pero obviamente se ha reconocido el agravamiento de la misma a partir del año 2021, que fue cuando se presentó de forma desencadenada una salida, un cambio en las empresas. Cuando hablamos de renuncia, hablamos de gente que dejó de colaborar con una empresa, que no necesariamente significa que fue y puso su negocio a nivel electrónico o que puso su propia empresa o que dejó de trabajar,
sino hablamos de la renuncia, del hacer el cambio de la presentación del día de hoy estoy en esta empresa y después estoy en otra empresa. Entonces, la renuncia tiene que ver con los movimientos en los cambios de empresa, no nada más el hecho de decir dejo de trabajar, pero fuertemente se dio en el año 2021 y a partir de ahí, obviamente, pues se ha venido desencadenando mes con mes una serie de movimientos de forma muy, muy interesante que traen como consecuencia lo siguiente. En el año 2021, fíjense, casi 48 millones, así 48 millones en Estados Unidos nada más. No tengo el dato a nivel global, y discúlpenme por ello, pero nada más en la parte profesional de Estados Unidos, casi 48 millones de personas hicieron cambios, renunciaron a su trabajo y se fueron a otro, renunciaron a su trabajo, pusieron su propia empresa. Hubo obviamente también jubilaciones, hubo retiros, hubo muchas cosas, pero al final 47.8 millones de gentes cambiaron su estatus de colaborar con una empresa y pasar a otra. Después de ahí se dio de forma fuerte en el primer trimestre del 2022 y así mes con mes ha venido los cambios. Y si se dan cuenta ustedes, estamos hablando de un promedio de 4 millones de personas que están cambiando ya le moví aquí sin querer, están cambiando de su estatus laboral y que renunciaron a las empresas en las que estaban. Ahorita vamos a platicar, obviamente, sobre qué es lo que de alguna forma motiva esa gran renuncia y vamos a llegar al arrepentimiento de por qué vamos a platicar. Pero primero quiero platicarles sobre la parte de la renuncia y que entendamos que al final fue un criterio que de alguna forma se agravó de manera muy, muy fuerte a partir del COVID. Y obviamente que hay que recordar que el COVID-19 como tal empezó, si mi memoria no me falla, creo que fue detectado está ubicado como el 1 de diciembre del 2019 y realmente reconocido en el mes de enero del 2020, pero obviamente está como tal, ¿no? El COVID-19. Y nos trajo a afectar a todos los países, definitivamente, pero en México, de manera muy particular, fue un poquito más lento que en algunos otros países, como lo que fue Estados Unidos, que es el que más estadística tiene. Perdón, estoy moviendo aquí mi cursor con la intención de darme cuenta si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o está haciendo algún comentario. Y veo que todavía no. Entonces, para estar muy pendiente, porque vuelvo, si es necesario que me interrumpan y alguien quiere, bueno, no es una interrupción, si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna aportación, por favor, con toda la confianza, voy a tratar de estar aquí muy pendiente para poderlos atender, como ustedes merecen, porque al final, vuelvo, esto es una plática de alguien que a lo mejor ha leído un poquito sobre el tema y que quiere participárselos a ustedes. Pero bueno, regresando a esto, el hecho de haber renunciado, el hecho de estar en un periodo de búsqueda, el hecho de estar incluso en ese proceso, trajo como consecuencia el considerar y tener un plan distinto de vida de las cosas que para nosotros al final son más importantes. Eso fue algo que ha dejado todo este movimiento, porque la justificación, ahorita lo vamos a platicar, la justificación del movimiento está en función precisamente de encontrar una mejor forma de trabajo, una mejor forma de vivir, una mejor forma de desarrollarnos a nivel profesional, donde tengamos mejor calidad de vida. Eso fue lo que de alguna forma se ha traído como justificación en función de la gran renuncia. Obviamente, ahí al final de la presentación podrán ver ustedes que algunos autores hablan como la gran reorganización, porque fue la manera de reorganizar nuestra vida o darle prioridades a las actividades y a las necesidades que tenemos en la vida. Entonces, esto fue parte de los motivantes o de los justificantes de lo que es la gran renuncia. Ahora bien,
dentro de esas renuncias, dentro de esas incomodidades, de esa forma de declaración a una empresa, decirle ya no quiero colaborar contigo, fue tratar de, en algunos casos, de pasar de algo con lo cual yo me sentía cómodo, pero tratando de buscar algo que fuera aún mejor para mí. Y otros, obviamente, que se dieron cuenta que en el lugar donde estaban no era el lugar indicado. Era un lugar donde no necesariamente tenían las mejores condiciones, no había ningún tipo de reconocimiento, no había una buena paga y condiciones laborales. Realmente, pues, era el momento de poder hacer ese cambio. Como había muchas salidas, pues había muchas aperturas y la oportunidad, obviamente, de buscar una mejora en mis condiciones laborales. Y eso es algo que fue muy, muy claro. Sigue siendo el día de hoy algo muy interesante. Al final vamos a platicar un poquito sobre esto, si ustedes me lo permiten. Incluso lo podemos discutir si alguno de ustedes tuviera nuevamente alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer. Obviamente, creo, yo encantado la vida. Me haría muchísimo gusto. Y aquí la parte importante es que hoy, incluso, aunque esto de la gran renuncia se dio, pero también se sigue dando, es importante que toda empresa, para que pueda sobrevivir, debe de tener cambios importantes de cómo el día de hoy tienen que hacerse las cosas. No se pueden hacer igual que como se venían haciendo antes de la pandemia, porque nuevamente hemos cambiado todos, no nada más los millennials. Obviamente los millennials, y ahorita lo vamos a platicar de forma más abundante, probablemente la generación de los millennials sea la mejor preparada. Lo platicaba con Horus hace ratito y le decía, son ustedes, porque dentro del público estoy seguro que están muchos de los millennials, son la generación que se reconoce que tiene la mejor preparación, la mayor apertura, un drive, decimos, una inercia clara en la determinación del logro de objetivos, de beneficios en la vida personal y obviamente en la parte material. Entonces, el día de hoy las empresas deben de preocuparse muchísimo por tratar de cumplir con las expectativas que tiene la fuerza laboral, que el día de hoy es la que va a llevar hacia el futuro a las empresas. Entonces, la clave de la sobrevivencia de una empresa está en función de no regresar y no aplicar las normas que teníamos antes, sino obviamente lo que el mercado el día de hoy me está pidiendo. Perdón por lo coloquial, pero yo creo que los dichos por algo subsisten muchos años y uno de ellos dice, pues al pueblo lo que el pueblo pida. Y la verdad es que esa es la realidad. No es lo que yo quiera, sino lo que el mercado realmente me está demandando y yo debo estar en condiciones de poder hacerlo. Y estoy consciente y estoy seguro que hay empresas que el día de hoy consideran hacer modificaciones, no como... y el dar ciertos beneficios lo consideran como un gasto y no como una inversión, pero en realidad es una inversión y debemos de estar muy, muy claros. Y para mí esa es la parte más importante. Perdón, voy a poner mis lentes. Dice, ¿crees que este fenómeno que se dio en Estados Unidos a nivel mundial se dio en una magnitud similar al mercado de Tijuana o local? La respuesta es no, no creo que haya sido en la misma medida. Pero no, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién es? Blanca. Blanca, no creo que fue en la misma medida, definitivamente. Los aspectos culturales forman parte diferencial de la manera como nosotros nos manejamos. Nosotros como cultura mexicana estamos más hechos de forma más tradicional y a lo mejor con un poquito menos de cambio. Si me permites, por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de terminar tu carrera, lo primero que quieres es prácticamente salirte de casa, migrar e irte, aunque el día de hoy por aspectos económicos probablemente no sea tan fácil como en años anteriores, pero creo sincera y honestamente que no fue igual, pero obviamente sí, las culturas en el norte del país a nivel profesional están mucho más abiertos a hacer cambios que en el sur del país. En ese sentido sí, pero no creo que haya sido en la misma proporción que Estados Unidos. Espero que con eso haya podido responder a tu pregunta. Por otro lado, tenemos a Efiel Mesa. La pandemia sin duda vino a realizar muchos cambios a nivel personal, profesional en las empresas y en la familia. Sin lugar a dudas, sí, y lo sigue habiendo. Lo sigue siendo y creo que eso es algo que va a continuar
y las mismas empresas tendrán que hacer esos ajustes y esas modificaciones para poder recibir a todas estas gentes como ustedes que tienen todos estos requerimientos y estas necesidades. Y creo que parte de eso lo voy a tratar al final, porque me gustaría, aparte de tratar la parte de la resignación en los millennials, me gustaría tratar un poquito, como ustedes muchos están en las áreas de recursos humanos, tratar un poquito de la parte del talento, como el día de hoy quiere ser atendido y las expectativas que tiene, ¿no? Entonces, gracias por las preguntas, gracias por la oportunidad de tratarlas. Así voy a de buscar seguir haciéndolas. Nuevamente, con toda la confianza, póngame lo que ustedes consideren importante y lo discutimos porque pues al final eso trata. Sé que no está abierto el micrófono para todos, pero sí quiero leerlo y sí quiero traer sus comentarios a conocimiento de todos y que lo podamos discutir. Estoy en la mejor disposición y gracias por la oportunidad de hacerlo. Entonces, volvemos. Esto fue parte de lo que trajo como consecuencia todos estos cambios de forma importante. Ahora bien, ¿dónde estamos? Ya se atoró esto. Ok, ya estamos. Les comentaba, las empresas deben de estar muy alertas de todos los detalles que el día de hoy se están presentando o que continúan presentándose, pero uno de ellos que ha sido un tema muy abierto, muy tratado, a lo mejor un poco de moda, el término del burnout. La verdad es que una de las razones por las cuales la gente en su momento estuvo renunciando, vuelvo, era porque no había reconocimiento, porque no había un sueldo digno, porque no había expectativas de crecimiento laboral, pero también había un exceso fuerte en la parte de la carga de trabajo. Y llegó al punto en el que era prácticamente imposible continuar trabajando en función, obviamente, del cansancio, en función de la desesperación y de la frustración a nivel de la calidad de vida laboral que estaban teniendo. Y de forma muy particular, los millennials fueron los primeros que levantaron la mano, aunque obviamente también parte de la generación X, y vuelvo, algunos como son generaciones montadas, a lo mejor los últimos que nacieron en la parte de la generación X y los primeros nacidos de la generación de los millennials, pues son los que levantaron la mano y el término se vino de moda al punto de decir, oye, yo ya no quiero seguir trabajando para esta empresa. Yo, bajo estas condiciones, yo no puedo continuar mi labor. Tendré que buscar nuevos horizontes, nuevas empresas, nuevas formas de trabajo, que puede ser un trabajo independiente, puede ser desde comercialización a nivel electrónico, puede ser el desarrollar mis consultorías, puede ser muchas cosas, pero trajo como consecuencia el decir, yo estoy extremadamente cansado, esto está mucho más allá del alcance de lo que yo tengo, no tengo el soporte que requiero por parte de la empresa, obviamente para poder desarrollar mi trabajo en las mejores condiciones y por consecuencia de todo esto, pues lo que tengo que hacer es decir, hasta aquí, yo ya no más, voy a intentar algo totalmente distinto, algo completamente diferente, que me ayude a estar en mejores condiciones donde pueda cubrir mis necesidades básicas y tener el tiempo para poder tener vida, porque al final eso es lo que quiero. Y si me permiten, les comento algo que es sumamente interesante en todos los estudios, en todas las encuestas que se han hecho, que han respondido particularmente los millennials. Uno de los detalles importantes es yo quiero calidad de vida y yo quiero estar en un trabajo que no nada más me deje un buen sueldo o me dé un solo reconocimiento. Yo lo que quiero es tener una experiencia, quiero que el trabajo que yo tenga me aporte algo. Yo voy a aportar mi conocimiento, mi experiencia y voy a hacer que se logren los objetivos. Esas van a ser mis aportaciones, solamente es mi obligación a nivel profesional. Pero yo quiero que la empresa me diga, ¿y a mí qué me das? Es como, haciéndolo a nivel de analogía, es como a mis clientes en alguno de los momentos les llego a recomendar en la parte de las entrevistas, hay una pregunta que normalmente no se nos hace, pero debemos de estar preparados para responder. Una
un requerimiento o una pregunta que en muchas de las ocasiones desafortunadamente se hace en las entrevistas, y a lo mejor es una pregunta mal estructurada, es ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? Es una respuesta que siento que no se debería hacer. No sé si alguno de ustedes sepan, pero les comento, en Estados Unidos obviamente eso ya no es permisible. No le puedes preguntar a alguien cuánto quiere ganar, ni tampoco le puedes preguntar en muchos estados de Estados Unidos, tampoco le puedes preguntar cuánto estabas ganando. Es mi obligación como empresa hacerte un ofrecimiento económico y tú decides si lo tomas o no lo tomas, está dentro de tu alcance o podemos negociar. En México, obviamente, todavía se permite hacer esas preguntas. Más sin embargo, de forma bien interesante, creo que nosotros, aunque no se nos hace la pregunta como profesionales, deberíamos estar preparados para poder responder cuando una empresa me diga, si yo me comprometo a pagarte lo que tú necesitas, tú a mí qué me das como empresa. Y debemos de estar preparados para poder responder cuáles van a ser nuestras aportaciones. No nada más el hecho de decir, oye, pues voy a llegar temprano, voy a cumplir con mis horarios, voy a dar lo mejor de mí, voy a llevar una buena relación a nivel de mis compañeros hacia arriba o al 360 y demás. No, esta va a ser mi aportación. Yo me comprometo a lograr A, B, C, D y F, cosas que deberíamos de tener como respuestas. Eso considero que siempre debe ser bien importante. Entonces, dentro de las necesidades del día de hoy por parte de las generaciones de los millennials está precisamente esa, el hecho de decir, ¿y a mí qué experiencia me va a dejar la empresa? Entonces, ahora le estamos pidiéndolas a las empresas es, si quieres, a mí me interesa trabajar contigo y tú tienes interés de que yo colabore, por eso estamos sentados platicando en esta entrevista. Yo te voy a dar yo te voy a decir lo que yo voy a aportar, pero tú dime, como empresa, ¿qué me vas a aportar? Entiendo que me vas a pagar, pero estás obligado a pagarme y obviamente tienes que pagarme lo que el mercado, mínimo lo que el mercado requiere en una posición, y a lo mejor más por lo que yo voy a contribuir, pero realmente, ¿qué me vas a dejar a mí como empresa? Como empresa. Tú como empresa, ¿qué vas a dejar a mí como persona a nivel profesional? ¿Cuál va a ser mi experiencia trabajando contigo? ¿Tú qué me vas a aportar a mí como individuo, como empresa? Y eso es algo bien interesante que los millennials el día de hoy están haciendo, cosa que las generaciones anteriores como las X y los boomers y todos los demás atrás jamás hicimos. Entonces, obviamente es un comportamiento distinto, una exigencia completamente distinta, pero expectativas también sumamente distintas, ¿no? Entonces, es algo bien interesante. Bueno, la gran renuncia llega a México. Y con eso espero responder un poquito de forma adicional lo que preguntaban, que si en Tijuana obviamente había sido en el mismo impacto que en Estados Unidos. Y vuelvo a responder, no en la misma proporción, aunque nuevamente el hecho de estar en el norte del país y tanta comunicación, y sobre todo en el sector de la manufactura, con tanta comunicación con Estados Unidos, pues solamente sí hubo ese contagio que trajo como consecuencia a lo mejor algunos de los cambios dentro de las empresas en Tijuana. Quiero hacer la aclaración que cuando hablo de las generaciones millennials, no nada más me refiero a la parte profesional, me refiero en todos, inclusive en la cadena de producción. Y obviamente aquí lo que me gustaría hacer un poquito más de énfasis, y esto es con la intención del público que el día de hoy estamos aquí, es más a nivel profesional. Quisiera que lo viéramos más a nivel profesional, ¿no? Aunque, insisto, es como generación y aplica para todos los niveles socioeconómicos y todos los niveles laborales, ¿no? Pero de forma bien interesante, fíjense, cada 4 de 10 empresas en México están registrando de forma poco común el hecho de que un compañero de trabajo diga, yo me retiro, yo dejo de colaborar con la empresa porque estoy obviamente sumamente presionado por mi trabajo. Tengo una cantidad que va mucho más allá de lo que puedo tolerar como profesional. Trae como consecuencia un desgaste emocional, que trae como consecuencia un desgaste físico. En algunos podrá ser físico de forma directa. Y por otro lado, pues lo que quiero buscar es alguna mejor oportunidad que la que en este momento tengo. Entonces, esto es algo que se está presentando en México y sobre todo fuerte a partir del 2022. No significa que en el 2021 no, simplemente ahorita es mucho más fuerte, ahorita es mucho más notable el cambio que está habiendo y específicamente con las famosas salidas de entrevista
que al ratito quiero tratar otro tema con lo que eso respecta, aunque no necesariamente es algo que sea nuevo. De alguna forma en algunas empresas sí está de moda. Así como tenemos la entrevista de entrada y luego tenemos la entrevista de salida, el día de hoy, entre comillas, hoy está siendo muy recomendado una entrevista que se llama Stay, el quédate, el Stay Interview, que tiene que ver con el cómo le hago yo como empresa para que tú como profesional o como gente que estás conmigo no te me vayas, que el día de hoy te quedes. ¿Y qué tengo que hacer para que te quedes? ¿Y qué tengo que invertir en ti para que tú te puedas quedar? Porque me sale más caro que te vayas, obviamente, ¿no? Y nada más como dato, y sé que ustedes lo tienen, pero lo comparto con ustedes a nivel ejecutivo. Y cuando hablamos a nivel ejecutivo, estamos hablando el nivel C, CFO, CHRO, COOs y todo lo demás. Obviamente, el hecho de que alguien se vaya a ese nivel nos cuesta un 400% de lo que nos cuesta en un año un ejecutivo. 400%. Entonces, a ese nivel, 4 tantos, ¿no? Aquí hay una pregunta por parte de alguien. Permítame un tantito. Miriam Lugo, ¿en qué momento se recomienda realizar los stay interviews? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Creo que importante, primero, tenemos todos los elementos que formamos parte de una empresa, somos importantes, por eso es que estamos ahí, ¿no? Si no, ya nos hubieran dicho gracias, que te vaya muy bien, ¿no? Ya fueras non gratus, ¿no? Hablando con bases latinas, pero yo creo importante, primero, que reconozcamos como empresa quiénes son los elementos o los jugadores más importantes que tenemos en un equipo. Y no necesariamente son los líderes que tenemos determinados a nivel de que es el jefe, y por eso tengo que tenerlo como el supervisor y él es el que es el líder de todos. No, yo creo que debemos identificar a los líderes que tenemos, qué tan importantes son para la empresa y acercarnos con ellos considerando que son gentes que no podemos dejar ir. Ustedes no me dejarán mentir, yo creo que todos hemos pasado por esto. Yo reconozco en lo personal que en su momento dentro de las empresas en las que he colaborado, sí he cometido ese error. El hecho de que alguien venga y con mi equipo de trabajo y me pregunte por alguien muy bueno en mi equipo de trabajo, que por eso tiene ese reconocimiento, y que alguien más me diga, oye, ¿cómo ves si lo podemos jalar a esta otra área? Y la respuesta por parte de nosotros o por parte mía en algún momento, y bueno, lo reconozco, no necesariamente, no me siento orgulloso de ello, pero pues la verdad es que ante todo las cosas como son, y en algún momento llegué a decir, ni me lo muevas, o sea, ni me lo muevas, es importantísimo en mi equipo, ahorita no estoy preparado para perderlo. Ese tipo de gente es, creo, a la que debemos acercarnos y hacer ese stay interview. ¿Qué puedo hacer para que te quedes? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? No qué necesitas, pero de qué forma consideras, qué es lo que necesitas el día de hoy para hacer mejor tu trabajo, de qué forma puedo aportar para que tú hagas esas aportaciones conmigo, que esté tu tranquilidad. No todo es económico. Hay muchas ocasiones en las que el simple reconocimiento es más que válido. Y el reconocimiento me refiero, a lo mejor si es un bono, a lo mejor es un incremento salarial, pero si es un bono, es decir, gracias por contribución, gracias por esto, gracias. Yo creo que ese reconocimiento siempre es bien importante. Entonces, a las gentes que nosotros tengamos como elementos valiosos y los reconozcamos, a ellos es a los que hay que hacerles ese stay interview. Espero por eso dar respuesta a la pregunta. Entonces, continuando con la presentación y la plática, todos vamos a buscar mejores oportunidades. Si donde nosotros estamos no tenemos lo que necesitamos y no vemos un crecimiento, claro que vamos a buscar. Y a lo mejor va a haber empresas en las que dicen, hasta aquí puedes llegar, o sea, ya no hay más. Y si es así, bueno, pues hay que prepararnos, obviamente, porque esa persona se va a ir y no la vamos a poder retener. O a lo mejor la única forma de retenerlo va a ser o le cambiamos el título y le damos le damos un mayor sueldo, o mejor, al final es eso, ¿no? De qué condiciones va a tener. Pero al final, si nosotros como empresa no podemos cumplir las expectativas que se tienen, se van a ir a buscarlas. No hay de otra. Cualquiera lo haríamos y en su momento cualquiera lo hemos hecho. Perdón por la broma, pero yo en algún momento les he dicho hacia a las personas y en algunos foros lo he comentado, lo digo abiertamente, bueno, a nivel de broma,
que yo en su momento fui reconocido como el ejecutivo del año. Y no porque fuera muy bueno, era porque duraba un año en cada empresa y me cambiaba porque buscaba mejores condiciones. La verdad, yo lo he hecho y debo reconocer que si lo he hecho yo, pues cualquiera igual lo va a hacer y lo vamos a seguir haciendo porque todos debemos de buscar mejores condiciones. Ahora bien, si hay que levantar la mano, obviamente también nosotros, ¿no? Decir, oye, empresa, pues, ¿qué puedes hacer por mí? Va a haber gente que no lo hace. Y si nosotros estamos en recursos humanos y vemos a esas personas que son importantes para la empresa, pues tenemos que cuidarlos. Esa es la realidad, ¿no? Y nos va a costar más que se vaya que el hecho de darle o invertir en él, ¿no? Que esa es la parte importante. Espero con eso haber respondido. Continúo con esto. Por favor, siéntase con toda la confianza. Me encanta estar leyendo en el chat los comentarios y las preguntas. Vamos a continuar así. Sé que no está abierto el micrófono para poderlas hacer de viva voz, pero yo con todo gusto las voy a atender. Gracias nuevamente. Déjenme, muevo otra vez aquí. De repente me cambió. Muy bien. De forma muy, muy interesante, en México, las empresas en este momento están claras. Se hizo una encuesta y las empresas reconocieron y entendieron que la salida por parte de las gentes, en muchos de los casos, la justificación en cuanto a sus comentarios fue: estoy con exceso de trabajo y estoy sumamente estresado. Y creo que de todos los que estamos aquí, probablemente lo vivamos. Hay dos, y en un rato vamos a tratar esa parte del tema, pero en mi experiencia hay dos factores importantes que siempre no necesariamente son muy bien atendidos en las empresas. Y los problemas, uno es de liderazgo y el segundo de comunicación. Y aunque tengamos comunicación, en muchas de las ocasiones no es la comunicación necesaria o no la suficiente. Igual, el tipo de liderazgo no necesariamente es el que para nosotros es el mejor, y eso trae como consecuencia, obviamente, el que no me sienta cómodo y tenga que buscar un lugar donde pueda estar en mejores condiciones. Y si me permiten, como analogía, cuando estudiantes, supongo y creo, por lo menos en la vivencia a nivel muy personal, yo había maestros con los que les podía entender perfectamente lo que me daban como materia, porque era la forma como yo aprendía. Y había otros que eran muy buenos, pero su estilo de enseñanza era diferente a mi forma de aprendizaje. Tuve que batallar, obviamente, más. Y creo que con los aspectos de comunicación y de liderazgo eso sucede mucho, donde tengo un líder con el que no necesariamente me siento cómodo con su estilo. Y no es que no sea efectivo, es yo no me siento cómodo y obviamente por consecuencia lo que voy a hacer es buscar estar con un líder que me haga sentir como yo quiero sentirme, como a mí en realidad es mejor para desarrollarme a nivel profesional, donde me sienta cómodo y pueda llegar todos los días y aportar y dar lo mejor de mí. Entonces, creo que esos detalles siempre son importantes, aunque podamos pensar en un momento determinado que tenemos ahora sí que la comunicación, tenemos que también estar bien claros. Hay momentos en los que no. Aquí otra pregunta y un comentario. Por parte de alguien más, permítame un segundo. Por parte de Eiffel Mesa, ¿por qué en muchas empresas mexicanas siguen creciendo de una manera arcaica de administrar al personal? Se excusan diciendo que son instrucciones de corporativo, mayormente los corporativos de Estados Unidos. El cambio que menciona en las empresas debe de hacerse donde debería realizarse. Yo creo que en el momento, híjole, eso es un tema interesante. Gracias por la pregunta. Definitivamente, miren, si esto, y vuelvo, a nivel de analogía, en la forma cuando ha habido despidos, a mí me ha tocado vivir la comunicación donde por parte del área, incluso el mismo jefe se acerca con el subordinado y le dice: oye, pues fíjate que por instrucciones del corporativo tenemos que hacer un recorte, pues vas a tener que salir tú, qué pena me da, a mí ni siquiera me avisaron y demás. Y la verdad es que siempre hay que estar claros, aun cuando vengan las instrucciones por parte del corporativo, siempre nos dan y nos dicen: oye, vas a tener que recortar 3 personas de tu área, escoge quiénes, ¿no? Y nosotros normalmente escogemos, pero a veces no queremos enfrentar la realidad porque no tenemos el valor de voltear a ver a los ojos a alguien y decirle la verdad.
En muchos de los casos creo que se ha malinterpretado. Perdónenme, no quiero que esto se malinterprete a nivel de que yo esté en contra de algo, pero en muchas ocasiones las recomendaciones jurídicas o legales son las que prevalecen y dicen, por aspectos legales es mejor que ni lo voltees a ver, que ni le digas y que ni aceptes, ¿no? Entonces, estas son las palabras que no puedes tocar y demás, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos la obligación a nivel local, independientemente de las instrucciones que en un momento determinado el corporativo nos dé, nosotros tenemos la forma para poder hacerlas. Si en ocasiones a lo mejor no tenemos la oportunidad de poder escoger si sí o si no, porque ya es una instrucción, la forma como yo lo haga sí está en mí y sí está a nivel local. La parte de las contrataciones iguales, yo creo que esa es una parte sumamente importante que vale la pena y creo que es todo un tema, la parte del reclutamiento. Hay estilos diferentes de la parte de reclutamiento. A mí con mucha pena por mi comentario, pero estarán de acuerdo ustedes conmigo que en algunas empresas en el reclutamiento llega la gente y es, pues tú pregúntales, tú diles, y estas son las preguntas, y nunca hay una preparación real de decir, oye, te voy a mandar. Miren, yo con la experiencia que tengo y el trato de las firmas de reclutamiento, no de las áreas de reclutamiento de una empresa, de una empresa en particular, sino las firmas de reclutamiento, ellos mandan a sus reclutadores a campamentos donde duran 2 semanas estudiando, donde están formatos, criterios, y es una preparación exhaustiva que tienen para prepararlos como reclutadores. Y las empresas en muchas de las ocasiones no hacen ese tipo de inversión. Es más, de hecho, la consideran como un gasto, cuando es invertir en tener a los mejores reclutadores, porque al final, la verdad, ustedes, todos los que pertenezcan a un área de recursos humanos, y lo platiqué bueno, un poquito, porque no tuve mucho tiempo, en la reunión pasada de socios, el área de recursos humanos es el socio estratégico y debe ser el socio estratégico porque ustedes son los que van a buscar a atraer el talento, a escoger el talento, a filtrarlo. Obviamente la decisión de quién se queda y quién no se queda probablemente no esté en el área de recursos humanos, sino en el dueño de la vacante. Pero obviamente es traer al mejor talento, escoger lo mejor, porque es lo único que garantiza que la empresa pueda lograr en un tiempo y en forma sus objetivos, trayendo ese talento. Y como área es de ustedes el proponer obviamente cuáles son las mejores condiciones para poder retener a ese talento y hacerlo crecer, pues para que la empresa esté en condiciones de tener a los elementos que necesita para lograr llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a nivel local están las formas. Espero haber respondido a la pregunta. Entonces, el segundo aspecto, nada más es la parte del exceso de trabajo, sino obviamente están buscando en muchos de los casos en diferentes niveles mejores prestaciones, mejores sueldos y obviamente la parte emocional que es sumamente importante. En la parte de desarrollo organizacional nos preocupamos muchísimo por tener un buen ambiente de trabajo y estar buscando que no haya problemas, evitar en su momento lo que fue menos complicado, problemas sindicales, alta rotación y demás, obviamente tratando de tener un verdadero ambiente de trabajo sano y seguro, ¿no? Más sin embargo, el día de hoy, pues tenemos que hacer un esfuerzo de manera adicional y bueno, como empresas tenemos que invertir. Bueno, no es un gasto, es una inversión y nosotros en las áreas de recursos humanos somos los responsables de proponer. Probablemente la decisión no está en nosotros, pero en muchas de las ocasiones a lo mejor no podemos lograr. Si mi corporativo me dice no estoy dispuesto y no soy capaz yo de vendérselo, porque al final es una venta a nivel interno. Al final todos somos vendedores en esto, pero es tener esa habilidad de hacerles ver la necesidad por conveniencia. No es porque sí, es por conveniencia, porque al final te va a perjudicar, nos va a perjudicar a todos, ¿no? Y creo que esa parte es el trato de los aspectos emocionales y darles, vuelvo, la oportunidad a la gente de tener lo que realmente necesita y podernos diferenciar. Yo entiendo que en el mercado, en muchas de las ocasiones, las empresas, incluso a través de Aritac, está el no pagues más, no les des esto, no, porque tratamos de no salirnos de una norma. Pero la verdad es que no todo aplica igual para todos. Va a haber momentos en los que a lo mejor voy a tener que voltear y decirles, discúlpenme, pero yo necesito este talento y me lo voy a traer, así tenga que salirme del rango salarial, pues me voy a salir.
porque esta es la única forma que tengo. Y si son las decisiones que hay que tomar, pues son decisiones que hay que tomar. Hay una novela para adultos, a lo mejor más enfocada a los hombres que de tiempo atrás, que fue la de Los Soprano. No sé si alguno de ustedes la llegó a ver, pero no siendo necesariamente el mejor personaje. Tony Soprano en algún momento dijo: se ha perdido más por no tomar decisiones que por tomar malas decisiones. Entonces, es necesario tomar las decisiones en mejora o en beneficio de lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que en un momento determinado por fuera pueda suceder. Y esa es una realidad en la que vivimos. ¿La armonía es importante? Sí, claro, definitivamente, pero es mi responsabilidad a nivel local el hacer que las cosas realmente se den. Pero bueno, sigamos con esto. Nuevamente, abierto a platicar todo lo que ustedes gusten, ¿eh? Sigo con esto. Hubo una encuesta específicamente en México de adaptabilidad laboral, y hablamos de la pospandemia. Obviamente estamos hablando del 2022. De forma bien interesante, 7 de cada 10 piensan permanecer en su empresa en lo que encuentran otro trabajo. ¿Cuál es el mensaje real que hay detrás de todo esto? Es: no estoy conforme. No estoy conforme, no estoy a gusto. A lo mejor no lo estoy exponiendo, no lo estoy diciendo, pero la verdad es que no estoy cómodo, no estoy a gusto. La empresa no me da las condiciones que necesito. Nuevamente, por eso lo mismo, estoy presionado, no tengo el sueldo que necesito, no tengo las condiciones, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay comunicación, no hay liderazgo, o no como yo lo quisiera, o no como yo lo necesito. Y lo que voy a hacer es, me voy a quedar en mi trabajo mientras encuentro otro. En otras palabras, a escondidas estoy buscando trabajo, o a escondidas lo que estoy haciendo es no me siento con la confianza de poder expresar realmente mi sentimiento, y lo que estoy haciendo es buscar nuevas oportunidades, porque sé que debe haber oportunidades allá afuera que están mejor que las que en este momento tengo. Por eso es importante lo del Stay Interview, para poder conocer y poder ser proactivos en el encontrarle de alguna forma algún tipo de solución, algún tipo de ofrecimiento, que no va a ser individual, obviamente, porque si no, pues nunca terminamos, pero que case con los requerimientos específicos de lo que tenemos. Yo creo que aquí vale la pena tener bien claros y decir, es imposible, claro, el saber al 100% todo, pero si yo tengo una generación X, yo sé que mi generación X, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es importante para ellos? Tengo una generación de millennials y sé que esa generación, de forma muy genérica, una idea de cuáles son sus requerimientos y sus necesidades, ese es el tipo de ofrecimiento que tengo que tener para él. A lo mejor tengo la generación Z, que también le dicen Zoomers, aunque realmente no debe ser Zoomers por Zoom, porque la generación, a ver, si mi memoria no me falla, verlo aquí, si no me va a fallar, la generación Z o Zoomers terminaron de nacer en el 2010, y la verdad es que fue en el 2011 cuando salió Zoom, y en el 2013 cuando realmente, bueno, Zoom la crearon en el 2011 y el software empezó en el 2013. Entonces no son Zoom o Zoomers por Zoom. Decía, tenemos que tener diferentes formas de acercamiento, diferentes formas no justificación, sino acercamiento, comunicación, y obviamente el poderles dar algo completamente distinto, porque es diferente. Tenemos que podernos adaptar como empresa y no tener un solo color o un solo sabor para todos. Obviamente eso trae más desgaste para un área de recursos humanos y trae como consecuencia a lo mejor la necesidad de mayores recursos, pero sí es importante que esto exista, porque si no, obviamente lo que vamos a ver es una rotación fuerte, incomodidades por parte de la gente. Ahora, de manera bien interesante, ustedes y sobre todo no los puedo ver y me da mucha pena, pero sobre todo la gente más joven que está muy hecha a los aspectos de comunicación a nivel digital, pues se van a dar cuenta que el día de hoy podemos conocer nosotros, a lo mejor no todo lo que está en el Internet está bien, pero al final es información, es como los números, nunca mienten, aunque no dicen todo, pero de forma bien interesante podemos reconocer o ver en una empresa qué tan buena empresa es. Yo a lo mejor como área de recursos humanos puedo sentir que mi empresa es la mejor porque yo estoy dando lo mejor de mí, pero a lo mejor la imagen que tengo en el mercado no necesariamente es la mejor imagen, y eso me va a traer como consecuencia que no pueda atraer el mejor talento. Yo en mis años en el área de recursos humanos, se los digo así de forma muy seria, yo jamás me he encontrado a alguien que me hubiera dicho en su momento: Héctor, necesito el mejor número 2. Todos queremos al número 1, pero el número 1
también se quiere ir con la empresa número 1. Y es algo que tenemos que tener bien claro, cómo le hacemos para vernos como la empresa número 1, o por lo menos estar en ese bracket de las empresas número 1, porque es la única forma como vamos a atraer ese talento, y lo que tengamos obviamente ya in-house, en casa, dentro, que es lo que va a hacer que podamos retener a ese talento. Entonces les decía, aquí 7 de cada 10 dijeron, yo me voy a quedar un ratito en mi trabajo mientras encuentro algo mejor que lo que tengo en este momento. No quiero perder mis ingresos, pero obviamente no es donde yo me quiero quedar. Y eso es un mensaje bien interesante, y ni siquiera es subliminal, es un muy claro mensaje de que las cosas no están siendo bien. Estamos hablando de 7 de cada 10. Dijéramos, es el 30%, el 20%, digamos, como quiera que sea, ¿no? Aunque es alto, pero el 70%, eso es una incomodidad muy, muy clara por parte de la gente. Entonces, esto es a nivel de encuesta. Bueno, son estadísticas, pero no dudo que igual forma apliquen, obviamente, a muchas de las empresas en las que nosotros estamos. Por otro lado, también 7 de cada 10 fueron claros en decir, no es que me vayan a correr o no es que me hayan corrido, yo me cambié porque yo quise. Yo me cambié porque me salí a buscar mejores oportunidades. Entonces, estamos hablando de que hay una relación clara en función del resultado de esta encuesta, donde 7 de cada 10 están buscando mejores oportunidades o han buscado mejores oportunidades. El detalle está, si nosotros somos corresponsables en las empresas en las que estamos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O, en su defecto, ¿qué vamos a hacer? Porque esto va a seguir, esto no va a cambiar. A lo mejor yo no puedo cambiar el mercado, pero puedo cambiar mi empresa, porque es mi responsabilidad como área de recursos humanos. Es decir, tiene que haber un buen ambiente, tiene que haber una muy buena imagen. Es mi responsabilidad tener el talento, es mi corresponsabilidad el mantener el talento. Por lo menos tengo que tener las diferentes avenidas que permitan que la gente evalúe y diga, me conviene estar en esta empresa. Y creo que es la parte importante. Y eso incluye, bueno, no nada más los aspectos desde el punto de vista de sueldos, desde el punto de vista de prestaciones y beneficios en cuanto a la forma de lo que puedo esperar de mi trabajo. Aquí hay un factor de manera adicional que es la parte de ese reconocimiento de lo importante que eres para una empresa. Al final todos necesitamos ser reconocidos. Son parte de las necesidades primarias que tenemos, ¿no? Y elementales como seres humanos, el reconocimiento. Entonces, como empresa, tenemos que reconocer que hay cosas que podemos hacer que no hemos hecho. Y a lo mejor porque estamos cansados, estamos también con mucho trabajo, estamos sobrepasados por las actividades que tenemos, estamos cortos de personal porque no tenemos a todo lo que se necesita, pero al final vuelvo, todos tenemos que vender y hay ocasiones en las tenemos que a lo mejor hacer un estudio de costo-beneficio, decir, me cuesta más no tener a alguien que lo que le vamos a pagar por tenerlo. Pero tenemos que demostrarlo con números, porque al final es Return on Reinvestment, ¿no? El famoso ROI. Entonces, sí se puede, pero tenemos que hacerlo y en muchas de las ocasiones no lo hacemos. Y no lo hacemos, a lo mejor, vuelvo, porque no sabemos, pero nos podemos acercar con alguien que sepa. Y a lo mejor no lo hacemos porque no tenemos tiempo. A lo mejor tenemos que darnos el tiempo para poder hacerlo. Porque no, al final también nosotros, aunque estemos en el área de recursos humanos, vamos a ser uno de esos de cada 7, esos 7 de cada 10 donde vamos a decir, hey, yo ya me voy, porque no quiero estar en esta empresa. Y obviamente, pues, porque no llega a cumplir mis expectativas, ¿no? Entonces, todo esto, permítame tantito, me quedé aquí, ¿verdad? Okay, siguen este. Ahora, fíjense, estos datos son obviamente la parte de Estados Unidos. Estados Unidos lleva a lo mejor un poquito más de registro de estadística y publicación de las mismas, por eso es menos complicado poderlas obtener. Discúlpeme que no tenga el dato de México, pero de forma muy interesante, de esos, hablemos por ejemplo de esas millones de gentes, de esos 48 casi millones de gentes que en el 2021 salieron, fíjense, el 72% realmente lamentan haber renunciado. Y esto fue un estudio que hizo una empresa que se llama The Moose Company, lo hizo y lo presentó en Fox News.
Si gustan, después les puedo mandar los links solamente para que los vean, por ahí debo tenerlos. De forma muy interesante, se arrepintieron. Y es donde hablamos ahora sí de la resignación o el arrepentimiento, es decir, la gente se salió y no necesariamente tomó la mejor decisión, porque a lo mejor somos, o a lo mejor fueron muy impulsivos, fueron más emocionales, fueron más, a lo mejor menos cerebrales en el momento de tomar la decisión de decir, hasta aquí, yo ya no quiero colaborar con esta empresa. Había empresas que en su momento nos dieron la oportunidad de trabajar desde fuera y después nos obligaron a que regresáramos. Mucha gente decía, yo ya no quiero regresar. Y decidieron cambiarse de empresa y ha habido ese arrepentimiento donde les vendieron las áreas de reclutamiento de las empresas, les vendieron una expectativa que no necesariamente era la real. Y eso trajo como consecuencia el hecho de decir, el día de hoy me voy a cambiar. O sea, me salí de donde estaba, me vine a otra empresa, lo que me dieron en esta empresa no es lo que realmente me vendieron de origen o lo que yo compré, y obviamente no me quiero quedar y me voy a volver a cambiar. Y esa es parte de esa resignación o de ese arrepentimiento de haber tomado esas decisiones a lo mejor un tanto, yo no diría arrebatadas, pero a lo mejor sin necesariamente mucho análisis, porque a lo mejor lo que me hicieron fue, oye, sí puedes trabajar desde casa, pero la cantidad de trabajo que me dieron era el triple de lo que tenía, ¿no? Y realmente trabajo más en casa que lo que trabajaba cuando estaba en la oficina, ¿no? Entonces, de forma bien interesante, este es un dato estadístico. Otra vez, 7 de cada 10 trabajadores que salieron lamentan haber salido. Eso significa que el mercado estuvo vendiendo, y perdón por el término, a lo mejor falsedades, o estuvo vendiendo no realidades. No lo voy a llamar falsedades, lo voy a llamar no realidades. No quiero ser tan agresivo con el término. Entonces, eso es una parte bien, bien interesante, ¿no? Igual, 7 de cada 10 trabajadores se dieron cuenta que lo que ellos estaban buscando no era lo que les estaban ofreciendo. Y eso es una tristeza, pero eso es una realidad. Y esa encuesta se hizo para 2.500. En la parte inferior viene 2.500 millennials y generación Z, fue los que les hicieron la entrevista, y esto fue lo que ellos respondieron como tal. Entonces, sí hay ese arrepentimiento por parte de muchos. Si alguno de ustedes está considerado hacer algún tipo de movimiento, hagan un análisis muy bueno. Nuevamente, hagan una muy, muy buena entrevista. Y busquen realmente que se convierta en lo que ustedes están buscando, pero por otro lado también como responsables o como corresponsables en un área de recursos humanos, sí es bien importante el hecho de tener con mucha claridad que el talento que yo estoy atrayendo, le estoy ofreciendo y le estoy cumpliendo todo aquello que yo le platiqué, que sea una congruencia real entre lo que te digo y lo que realmente tienes, ¿no? Aunque vivimos en un mundo de percepciones, pues se pueden percibir muchas cosas, pero siempre hablemos de realidades. Vamos con el tiempo. Son las 4. Entonces tenemos un ratito todavía. Muy bien. El arrepentimiento. Aquí una parte bien interesante. Ahorita les decía que cuando la gente llegó al trabajo después de una entrevista y se dio cuenta que lo que le habían dicho y sus expectativas eran distintas a la realidad, aquí es bien importante poder atender y tener un claro programa, y permítanme que se los diga así, un claro programa de onboarding. El onboarding en ciertos niveles es distinto al simple recibimiento de te vamos a aplaudir y te vamos a tener un lugar con unos globos muy padres y confetis y vamos a tenerte unos post-its con tu nombre y demás. El onboarding que debemos de tener como empresas en realidad debe ser uno donde exista una claridad así bien definida, perfectamente establecida, lógica y secuencial de todo lo que la empresa espera de ti.
de todo lo que tu jefe espera de ti, que tengas una claridad a nivel de 360 de las expectativas que se tienen y la empresa pueda tener con esa misma claridad las expectativas que tiene la gente que está entrando. La pasada sesión que tuve la oportunidad, unos minutos de platicar con ustedes, yo les recomendé un libro, se los vuelvo a recomendar, incluso lo pueden encontrar de forma directa en YouTube, que se llama The First 90 Days, los primeros 90 días, que habla precisamente de las necesidades que se tienen para el cumplimiento de las expectativas, pero hay que tener una claridad de comunicación para que realmente no sea algo en función de me imaginé, pensé, creí o suponía. Quiero una pregunta de parte de alguien más. Matilde, Mati, saludos. Hola Héctor, ¿cómo crees que impacte a las empresas la crisis que se espera en el próximo 2023 en temas de adquisición de talento? ¿Crees que se estabilice esta crisis de falta de talento? La respuesta es sí. Sí, Mati, yo creo que definitivamente sí. Sí hay una falta de talento, pero creo que más que otra cosa, la gente está. Creo que las condiciones de lo que la gente está buscando es lo que de alguna forma nos está dando. Si hablamos, las monedas tienen dos lados, ¿no? O como la verdad, yo digo que la verdad tiene tres lados, el tuyo, el mío y el de veras. Entonces, sí hablamos de la falta de talento, pero el talento ahí está. Lo que pasa es que yo no lo puedo atraer. No tengo las condiciones que ese talento está buscando para que realmente se venga conmigo. Entonces, porque gente hay. A lo mejor dentro de la mano de obra de forma directa y estoy tratando de encontrar gente que a lo mejor esté con un pico y una pala, pues a lo mejor no hay muchos de esos y los tengo que traer de algún otro lugar. Pero el talento, también es claro que hay escasez de talento en función del crecimiento que tienen las empresas y las necesidades del número de gente que tienen. Obviamente para eso necesitamos más estudiantes, más universidades, gente que salga realmente de las universidades y termine sus programas, que realmente terminen su carrera y obviamente estén preparados para eso. Y es todo un círculo de forma muy interesante. Voy a hacer un paréntesis para comentarles. Tengo la fortuna de formar parte de un comité, que es el Comité de Talento de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, de DEITAC. Y DEITAC de forma muy interesante está buscando promover la ciudad de Tijuana para inversión extranjera en función, no el número de pies cuadrados que se tienen de almacenes o de espacios para montar una manufactura o una empresa, sino realmente el talento que tengo. ¿Cuál es el talento que tengo? ¿Qué tan bien preparado está? ¿Cuántos son los que tengo? ¿Cuánta es la demanda? ¿Dónde está el gap? Obviamente está de forma adicional correlacionado con todas las universidades. Tratando de desarrollar los programas necesarios o el currículum que se requiere para las clases y buscando los maestros, porque uno de los primeros problemas que tenemos es que no hay maestros suficientes que conozcan y sepan de todo lo que el día de hoy a nivel de tecnología se requieren en las empresas. Por lo tanto, hay que sacar a gente de parte de las empresas para llevarlas a las universidades, para que lo preparen los estudiantes. Todos estamos tratando de trabajar, tratando de aportar un poco en ese sentido con la intención de poder tener ese talento. Entonces, el talento también está en muchos de los casos, pero falta que tenga los elementos y las características, mi ofrecimiento para que el talento realmente lo acepte. También es claro, y obviamente me toca escucharlo por parte de todos los reclutadores que conozco a nivel de firmas independientes, donde cuando se acercan ellos de forma directa con una persona, con un candidato, sí hay muchas ocasiones que les dicen, oye, pues, ¿qué me ofreces? ¿No? Porque realmente es la cuarta llamada que tengo el día de hoy para ofrecerme trabajo, ¿no? O que me cambie de trabajo. Entonces, a lo mejor no es que necesariamente haya escasez de talento, sino escasez de buen talento, porque esa es otra cosa, ¿no? En lo que yo hago, me ha dicho gente, es que no encuentro trabajo, y trabajo hay. El detalle es que a lo mejor no tienes la preparación que se requiere para hacer el trabajo que el día de hoy se está pidiendo. Entonces, creo que es un poquito complicado, pero sí se puede agravar. Yo creo que de hecho, por la situación económica que se espera, que ya debería de haberse dado de alguna forma de años atrás, pero las expectativas, por lo menos a nivel del gobierno de Estados Unidos, y cada vez que ellos tienen una situación crítica, pues nos afecta a todos a nivel global.
Yo creo que incluso sí va a haber talento, porque pienso que va a haber modificaciones en las estructuras laborales y va a haber algunos despidos. De hecho, el día de ayer, por ejemplo, salió donde Ford Motor Company está haciendo un despido de 3,000 personas. Y la razón por la cual haciendo es para hacerse a nivel económico o nivel financiero como empresa estar en mejores condiciones para poder invertir en lo que requiere de lo que se espera que sea los automóviles en el futuro próximo, que son más eléctricos que necesariamente de gasolina o mecánicos, ¿no? Entonces sí va a haber recortes, va a haber gente que va a estar disponible a tomar los ofrecimientos en el momento determinado. Espero con eso haber contestado. Les decía, la parte del onboarding, les recomiendo mucho si tienen oportunidad, encuentren en YouTube, se llama los primeros 90 días, The First 90 Days, que tiene que ver con todo esto. Y existen programas específicos de onboarding donde hay esos procesos perfectamente bien estructurados, bien definidos de las expectativas, donde vuelvo, es que haya una comunicación clara de expectativas. A lo mejor eso es muy personal, pero yo siempre, se trató muchos años diciendo que para mí es muy difícil que una persona me pueda defraudar, a menos que haya un verdadero convenio, un verdadero contrato y un verdadero arreglo y no se cumpla. Eso para mí sería defraudar. Pero cuando no ha habido esa claridad de comunicación de las expectativas, pues al final es mi imaginación, era lo que yo pensaba, que era lógico que fuera a darme o que me fuera a cumplir y no se dio. Pero eso no me defraudó. En realidad pues, no se cumplió porque realmente nunca hubo una claridad en función de cuáles eran las expectativas. Entonces, el onboarding, más que necesariamente decirle a alguien, esta es tu bienvenida, es decir, esto es lo que de ti se espera y yo quiero saber qué es lo que esperas de mí. En función de eso hacemos un verdadero convenio, un verdadero contrato en tiempo y en forma, y en función de lo mismo, obviamente, vamos a tener la claridad y vas a sentirte cómodo por el tipo de liderazgo, porque era lo que esperabas, porque fue lo que yo te comenté y porque yo voy a recibir de ti lo que acordamos que íbamos a recibir. Y creo que esa es la forma correcta. Por eso el programa de onboarding es tan importante. Entonces, por otro lado, también no nada más está en función de la gente. Creo que lo que el día de hoy, en función de esa resignación o arrepentimiento por parte de la gente, está en función de que probablemente el reclutador en su momento tenía la información de decirle a alguien, probablemente tú no seas el verdadero fit para lo que es la posición, pero estábamos tan necesitados que dijimos, no importa, tú tráetelo. Y fuimos laxos, obviamente, en las exigencias, con la claridad del cumplimiento de los detalles necesarios. Y obviamente, pues por consecuencia, tenemos una persona que no está cómodo porque no es la persona que realmente debería estar en el puesto. Y a lo mejor lo recomendamos, aunque vuelvo, estoy claro que como recursos humanos no decidimos quién es el que se queda y quién es el que no se queda de otras áreas, sino lo que hacemos es reclutar, filtramos, presentamos, recomendamos en un momento determinado, pero obviamente si lo que estamos presentando no es, y lo que tenemos que escoger es al menos peor, no al mejor, entonces obviamente pues vamos a tener como consecuencia gente que va a estar incómoda y dispuesta a salirse en calidad de ya del trabajo. Espero con esto tratar de ser un poquito más claro. Continúo con la presentación. A ver, aquí. De forma muy interesante. Yo les puedo platicar, por ejemplo, vengo de una generación donde llegaste y prácticamente el trabajo que tenías era para quedarte. Tomaste una decisión, hacías frente a tu decisión y obviamente pues continuabas y tratabas de sacar y hacer las cosas y las modificaciones en el tiempo para que fueran estuvieran más acorde a lo que tú estabas esperando. Pero el día de hoy, en otra encuesta que se ha hecho a nivel de estas dos generaciones, de las millennials, que son ustedes, y la generación Z, están perfectamente claros o dispuestos a tener lo que el día de hoy le llamamos, entre comillas, y perdónenme, una mancha en la información curricular de decir, estuvo 2 meses o 1 mes en un trabajo y se salió. El día de hoy dicen, estamos claros que si en una empresa no estás cómodo, no tienes por qué quedarte. No importa, la mancha no se va a ver como se vio en la época de ustedes, ni se va a categorizar como en
10 años atrás se estaba viendo que duró 6 meses en el trabajo, es una persona inestable. No, el día de hoy es, no me dieron, no me cumplieron, mis expectativas no se cumplieron, esto es lo que yo estoy esperando y este es mi compromiso para poder dar. Y te dicen, si en 6 meses, si no funciona, te vas, ¿no? Te puedes ir y no hay absolutamente ningún problema. El 80%, 8 de cada 10. Esa es la nueva forma de pensamiento. Y vuelvo, la generación millennial es la mejor preparada que la X y mejor preparada que obviamente los baby boomers. Aparte que nació en la era digital y ahorita traigo algo bien interesante para compartir con ustedes, pero es el 80%, es altísimo, donde todos están diciendo prácticamente, si esto no funciona en 6 meses, vete. Entonces podemos tener un índice alto de rotación si no tenemos las condiciones y si no cumplimos con ellas y si no cumplimos con las expectativas de lo que el mercado realmente requiere. Entonces, imagínense, difícil conseguirlo y difícil retenerlo. Híjole, pues vamos a tener un problema como empresa, como área de recursos humanos y como empresa, obviamente, porque no vamos a ser los socios estratégicos que realmente estemos apoyando a las empresas para que logren los objetivos con el personal que realmente necesita. Por otro lado, el 20% dice, y son claros y declaran que si el 80% en 6 meses, pero el 20% dijo, si en un mes no se cumplen mis expectativas, muchas gracias, no tengo por qué quedarme. A ese grado. Dispuestos a ponerlo en su información curricular y a correr el riesgo, obviamente, a que se vea esa información y en un momento determinado justificarla ante quien me pregunte y ser claro, decir, no fui yo, fue realmente la empresa. Y por otro lado, entre 2 y 6 meses, 4 de cada 10. Entonces, 8 de cada 10, así en términos generales, 6 meses. 2 de cada 10 en un mes es más que suficiente para darme cuenta si me quiero quedar o no, y me voy y no tengo absolutamente ningún problema con presentar mi renuncia. Y entre 2 y 6 meses, 4 de cada 10. Altísimo. Este es el comportamiento de una generación que tiene claras cuáles son sus expectativas laborales y que no se va a detener ante nada para buscar obtener lo que está buscando. Obviamente, por el entendido de que también tiene que entregar lo que tiene como compromiso, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante porque cuando hablamos de todas esas cantidades de gentes que se salieron y casi el 70% de la gente se arrepintió, pues muchos se arrepintieron porque se fueron a empresas que no necesariamente les estaban cumpliendo. Y como no le estaban cumpliendo, entonces me arrepiento de haberme salido donde estaba porque probablemente estaba mejor ahí. O me arrepiento y probablemente de haber tomado otra de las alternativas que tenía. Pero lo que sí estoy claro es que me voy. Me voy en 6 meses, me voy en 2 meses, o en un mes, o me voy en 4, o me voy entre 2 y 4 meses. Pero todos están abiertos a hacerlo. Por lo menos en la parte de Estados Unidos. No sé qué tanta sea la afección de forma igual a nivel cultural en México, pero no dudo que los números sean tan distantes, ¿no? A lo mejor un poquito menos, pero no dudo que realmente así sea. Entonces, de forma adicional, en un momento determinado, con esa resignación que hubo, casi la mitad de ellos estaba abierto a decir, si la empresa de la que yo me salí abre las puertas y me recontrata, me voy con ellos. Estaba mejor donde estaba. Me vendieron o compré algo distinto a lo que me entregaron, pero estoy dispuesto a voltear hacia atrás y decir, me regreso donde estaba. Con ciertas condiciones, obviamente, ¿no? No nada más es, ay, pues tómame de regreso y ya, ¿no? Pero estaban abiertos en un momento determinado a decir casi la mitad a ese nivel. Aquí abajo en el segundo párrafo, importante que las empresas seamos muy claros. Creo que ese es un factor importante.
nuevamente, los aspectos de comunicación, la transparencia. Independientemente de los aspectos legales, la transparencia, al final estamos tratando con gente que es igual que nosotros, con necesidades, expectativas, dolores y demás, ¿no? Preocupaciones y obviamente expectativas de la vida. Entonces, creo que es importante ser claros y decirles, esto es como lo que como empresa te puedo ofrecer y cumplirlo. Hay muchos detalles y creo que todos hemos pasado por eso. Bueno, algunos hemos pasado por eso, donde se nos han hecho algún tipo de ofrecimiento y al final quedó en el aire, ¿no? Porque nunca se hizo a nivel contractual, porque nos da pena decirle a alguien, pues, pónmelo blanco y negro, pero pues, al final no se cumplió, ¿no? Y si no se cumple, pues solamente tenemos un problema. Y eso obviamente lo que nos va a perjudicar es en que no vamos a poder retener a alguien. Porque ¿qué vamos a hacer? Decirle, no, espérame, ahora sí, ahora siempre sí. Con tal de que no te vayas, ahora sí te lo voy a cumplir. Entonces, la parte de la retención tiene que ser de forma proactiva, el estar claros que tenemos a la gente que necesitamos, cuidar a la gente que necesitamos, platicar con ellos, buscar que realmente se queden y tener las condiciones que requieren a nivel profesional para que puedan estar con nosotros. Y perdón, eso nos incluye a nosotros también. ¿Okay? Estos datos son bien interesantes y vuelvo, todos son estadísticas, todos son por encuestas y es lo que tenía y tengo toda la intención de compartir con ustedes, más que nada a nivel de plática. Todavía vamos a seguir platicando, pero me hubiera encantado tener los micrófonos abiertos. Esto normalmente no se puede así, pero me hubiera encantado porque sé que hay mucha información que tienen ustedes y muchas aportaciones que ustedes pudieran hacer esta presentación que me encantaría. Ojalá me den la oportunidad en el momento en el que los pueda ver en persona y podamos tratar el tema. Yo encantado. Algunos yo sé que los conozco y a otros probablemente no. A los que conozco un saludo, a los que no conozco, denme la oportunidad de conocerlos. Me daría muchísimo gusto. Voy a continuar con la presentación. Yo creo que aquí quiero llegar bueno, esto es lo que tenía para presentarles como esa resignación o arrepentimiento. Se salieron por diferentes motivos, que fue lo primero que vimos. Hablamos de más de 48 millones y 4 millones por mes en el 2022 y toda la gente que al final prácticamente se arrepintió de haberse salido de donde estaba, de haber tomado esa decisión y mucho tuvo que ver, obviamente, porque fuimos o se nos ofrecieron cosas que realmente nunca se nos cumplieron. Entonces, esa es la resignación que finalmente llegó. Y aunque el tema llegó a los millennials, créanme, llegó a los X y también llegó a los baby boomers, porque llegó a todos, no es exclusivo de los millennials. También incluso llegó a la generación Z. Pero como el tema era de los millennials, porque finalmente es probablemente ahorita la generación más productiva que existe en las empresas, más que la X, y bueno, mejor preparados. El talento, si me permiten, y hablamos obviamente de la generación X, la clave fundamental para que una empresa tenga éxito es su gente, el talento que tenga. Y todas las empresas nos preocupamos por tener el mejor talento, pero también debemos de preocuparnos mucho por tener una muy buena imagen. Hay que acordarnos que el día de hoy todos tenemos acceso y ustedes que son de la era digital saben que pueden conocer cuáles son las situaciones reales que se presentan en una empresa, independientemente del marketing que en un momento determinado puedan tener. Obviamente, la verdad, de una u otra forma se va a saber y más si la buscamos, ¿no? Si la buscamos, me refiero al hecho de ser bien exhaustivos en buscar los detalles de ver qué tipo de empresa es para ver si me conviene estar ahí o no. Porque al final, pues es esta idea. O sea, voy a vender mis servicios, pero pues obviamente quiero vendérselos al mejor postor, no nada más desde el punto de vista económico, sino en general que cumpla con todos mis requerimientos. Entonces, si batallo el día de hoy, y ahorita nos decía o nos preguntaba Matilde, que si es difícil la parte o se va a complicar el encontrar el talento, pues yo creo que de alguna forma sí, obviamente lo sigue siendo, pero probablemente en muchos de los casos sea porque no tengo lo que el talento está buscando. Lo que sí debo de tener, por lo menos, es la claridad de que debo de retener el talento que tengo. Que no se lo lleven, que no se vaya. Me merma, me afecta mi calidad de empresa, mi calidad de trabajo, mi calidad de área. Tengo que buscar que la gente clave, y perdón que sea tan claro, pero la gente clave tengo que buscar que se quede. Y tengo que hacer, a lo mejor son tratos muy individuales y muy personales, pero si es lo que tengo que hacer, pues al final es lo que tengo que hacer, ¿no? Retener eso.
Y retener el talento del día de hoy es difícil y más en las generaciones jóvenes. Hablábamos, o si lo vemos desde el punto de vista de los aspectos sociales, ¿qué es lo que dice la generación de los millennials, ¿no? Y más todavía aún la Z, ¿no? Yo no me quiero casar, no me interesa necesariamente estar casado, no me interesa tener hijos, ¿no? No en todos los casos, pero obviamente era algo que las generaciones anteriores era, llegas a esta edad y perdónenme por hacer referencia a tiempos de antes, pero pues antes decían, el que pase de los 25 años y no se haya casado, ya se quedó. Y aquí obviamente es, no, aquí es, no, o sea, vamos a negociar y vamos a tener algún tipo de relación, pero no me interesa la parte del matrimonio, no me interesa necesariamente tener familia. Entonces, son pensamientos muy, muy distintos, donde la ideología y la forma de desarrollarnos como sociedad es distinta y está en manos el día de hoy de las generaciones jóvenes. Y las generaciones jóvenes volvemos a lo mismo, nos podemos encontrar con millennials que tienen 40 años, perdón, estoy viendo el dato, con millennials que tienen 40 años y la generación Z que tiene 26 años. Entonces, que ya están en momentos de matrimonios y demás, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante esta parte. Nuevamente, el talento tenemos que cuidarlo. Es difícil obtenerlo, tenemos que cuidarlo. Y hacer un verdadero plan de desarrollo de carrera para alguien que sea real. Aquí la parte más importante es que se cumpla. Te lo comunico, te lo presento, lo aceptas y nos vamos con esto. Se convierte en un contrato entrecomillado donde con la claridad y existe una estructura en tiempo y en forma para poderlo cumplir. Y creo que esa es una manera donde podemos perfectamente, por lo menos, contribuir de alguna manera a tener una política de retención del talento más importante para la empresa. El mercado en este momento, al día de hoy el mes de agosto, así se conoce el término, se le conoce como el mercado laboral caliente, donde hay altos índices de contratación y muy poco desempleo. Sí hay desempleo, pero si hay tanta gente que está buscando trabajo y tanta gente que necesitamos, ¿por qué no contratamos a esa gente? Y era lo que les comentaba. En muchos de los casos es porque la gente no tiene la preparación que se requiere el día de hoy en las empresas para poder colaborar con ellas. Entonces, gente hay, la preparación a veces también es parte de lo que hace falta. Pero es un mercado donde el día de hoy es un mercado, le llaman el mercado de candidatos, así le llaman los reclutadores de las firmas independientes. El mercado de candidatos, porque son de los que reciben algunos 5 o 6 ofertas distintas y están buscando quién es el mejor postor, algunos por aspectos económicos, otros por aspectos emocionales, pero al final, obviamente, pues es un mercado donde ellos prácticamente están decidiendo a dónde se van. A diferencia de cuando es un mercado de empresa. Cuando es el mercado de empresa es pues, ando buscando trabajo y no hay. Entonces, porque las empresas están cerradas a las contrataciones y el día de hoy estamos desesperados por encontrar a la gente que nos hace falta. El mercado de candidatos, les decía. Aquí hay una parte bien, bien interesante. Como áreas de recursos humanos, tenemos que hacer modificaciones, tenemos que actualizarnos. No podemos, como insisto, los dichos y los refranes, ¿no? Pero hay uno que dice, mientras sigas haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Entonces, si el día de hoy no se está dando resultado de lo que estamos haciendo, tenemos que buscar formas distintas de hacer las cosas para que tengamos un resultado distinto. Y el hecho de tomar todas esas hábitos o esas tradiciones que tenemos para conseguir la gente y contratarla, si no los modificamos, probablemente lo que vayamos a hacer es que no va a haber ningún cambio, no vamos a encontrar lo que necesitamos, no vamos a obtener lo que necesitamos o la gente no se va a venir con nosotros. Creo que eso es una parte bien interesante. En muchos de los casos, el seguir esas tradiciones trae como consecuencia el no ver estrategias distintas, algo que nos dé un mejor resultado. Pero hay mucha gente joven en las áreas de recursos humanos el día de hoy que creo que puede aportar de forma muy, muy interesante muchas ideas, muchas formas, pensando fuera de la caja, ofreciendo diferentes tipos de alternativas, con la intención de decir, esta es la forma como tenemos que movernos y presentarnos como empresa para poder obtener el talento que se requiere. Y bueno, en el entendido de que probablemente no esté en manos de nosotros hacer la toma final de la decisión, pero creo que lo que podemos hacer es por lo menos esas aportaciones de diferentes ideas y decir, esto creo que es lo que nos puede dar resultado. Al final, esa es la intención, convertirnos en un socio estratégico,
ser estrategas y buscar las estrategias que nos permitan, como empresa, contratar a la gente que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, la innovación ante todo, ¿no? En algún momento, en una de las empresas a las que estuve colaborando, el vicepresidente en su momento dijo, en una reunión en la que estábamos en el consejo, dijo, quiero que traigan a la mesa todas las ideas que sean necesarias para buscar la innovación. Y alguien levantó la mano y le dijo, me gustaría muchísimo antes que eso, mejor aportar todas las ideas para no detener la innovación. Entonces, creo que es importante estar abiertos y asegurarnos que en la empresa estemos abiertos a los cambios y a las nuevas aportaciones, porque necesitamos innovar, porque si el día de hoy seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Este era el cuadrito que les comenté, se me hacía muy, muy interesante, donde dice quiénes son los millennials, ¿no? 80 millones en Estados Unidos, probablemente la generación más numerosa, la más diversa a nivel étnico y racial, más de 2.5, bueno, más de 2.500 millones de millennials, obviamente que fueron los que crecieron de la mano con la tecnología y obviamente con una claridad de las partes que son más importantes para ellos. La mejor preparada, con altas expectativas y orientados totalmente a los resultados. Esa es algo que define a la generación de los millennials y tenemos que aceptarlo, ¿no? Mis respetos, felicidades, qué bueno, y ojalá esto traiga como consecuencia un cambio. Entiendo que en muchos de los casos todavía hay gente como su humilde servidor, que de otras dos generaciones más atrás, o probablemente la X, que son los tomadores de decisiones que no están abiertos a entender que esto es lo que realmente el día de hoy se requiere. Pero nosotros, que tenemos la oportunidad como consultores, lo que tratamos de hacer es recomendar, decir, abre esto. Y entiende esto porque es algo bien importante. Con esto puedes sobrevivir o con esto puedes morir. ¿Y qué son las expectativas que tiene, obviamente, el día de hoy ese talento? Y cuando hablo del talento, ya estoy hablando, obviamente, de los millennials jóvenes. Normalmente, los millennials jóvenes estamos hablando que tienen 27 años, los más jóvenes probablemente, y la generación Z, donde empieza desde los 26, ¿no? Años, ahorita, al día de hoy. ¿Qué es lo que están buscando? Flexibilidades en las condiciones laborales. Y están buscando un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal. Están buscando tener, yo no quiero hablar de una empresa en particular, ni mucho menos, porque pues igual hay cosas buenas y cosas malas, pero están buscando áreas abiertas tipo Google, ¿no? Alguna tipo Microsoft, de alguna forma, donde sean diferentes formas de trabajo, donde hay apertura, donde hay comunicación, donde hay áreas recreativas, donde hay cafeterías, donde hay gimnasios, donde es lo que están buscando, ¿no? Un horario que les permita tener vida personal. Días en los que me presento en la oficina y días en los que no necesariamente tengo que estar en la oficina, ¿no? Obviamente. Y de esta forma consideran y están claros que como generación y como forma de trabajo, esto es lo que a ellos los hace ser mucho más productivos. Y probablemente sí, ¿no? Hay una gran diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar. Entonces creo que hay una diferencia y la generación de los millennials lo tiene perfectamente claro en ese sentido y están dispuestos a hacer algo. Aunque a lo mejor todos lo tenemos claro, ellos han estado y están dispuestos a hacer algo. Obviamente están buscando la equidad en un salario o salud emocional, obviamente tratando de tener una vida perfectamente balanceada, ¿no? Donde sus aspectos emocionales estén no comprometidos. Y eso creo que es una parte importante. Y por otro lado, obviamente lo que les comentaba hace ratito, un trabajo como una experiencia de vida. Están buscando mi crecimiento. ¿Qué me va a dejar a mí el trabajar para ti? ¿Qué me vas a aportar tú como empresa a mí en mi vida personal y en mi vida profesional? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a ganar? ¿Con qué me voy a quedar al final? Oye, eso es una pregunta muy interesante que probablemente generaciones antes no lo hayamos hecho, pero es una muy buena pregunta. Y como empresa, tenemos que estar preparados para decirle a alguien, oye, esto es lo que yo te voy a dar como empresa. Esto es lo que tú vas a ganar trabajando conmigo. Tu desarrollo, tu crecimiento, una formación
aspectos culturales y demás, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy claros en ese sentido. Pero bueno, tenemos que desarrollar algo, tenemos que ser muy proactivos y obviamente pues tener esa aportación o esa comunicación con ellos. De forma adicional, les platicaba que es un mercado de candidatos. El candidato es el que define en este momento qué es la historia que sigue hacia adelante, ¿no? Cosas bien importantes. Como empresa, preparar a los ejecutivos a ser líderes. Y esto es bien importante. Miren, no, yo como consultor se los digo. Cuando hablamos de un coaching, y perdónenme que sea tan coloquial con esto, les digo que el coaching probablemente es el término más prostituido, porque todos son coaches o todos somos coaches o queremos o tomamos cursos y nos sentimos coaches y demás, ¿no? Les digo que hay una estación de Pemex, enseguida hay un Oxxo y enseguida del Oxxo hay una oficina de un coach y próximamente va a haber un escritorio de un coach dentro del Oxxo, ¿no? Cómo van las cosas. Pero realmente se necesita de un coaching. Un coaching, vuelvo, las empresas tienen áreas de oportunidad muy fuertes y normalmente caen en dos brackets bien claros. Uno es liderazgo y el otro es comunicación. Y en la parte de liderazgo, a ninguno, cuando estamos en la escuela, nos enseñan a ser líderes. Pero tenemos que aprender. Y hay gente que se dedica a apoyar y a desarrollar líderes. Y a lo mejor no están dentro de las empresas. Tengo que ir por ellos afuera y decir, ayúdame a desarrollar un líder. Necesito tener un buen líder dentro de la empresa, un buen líder dentro del grupo. Y se requieren, se necesitan, obviamente. Y el liderazgo del día de hoy no nada más es presencial. Es tener el estilo de liderazgo que pueda ser efectivo y dar los resultados aún estando de forma remota. Eso es algo bien importante que se tiene que tener el día de hoy. Como empresa, obviamente, para atraer ese talento y para poderlo retener, tratar de cumplir, no cumplir lo que me pida, es lo que el mercado está demandando el día de hoy. No lo que yo como empresa tengo dictado o mi corporativo me dictó, como bien me preguntaban hace un momentito. Yo a lo mejor me tengo que voltear con mi corporativo y decir, probablemente en Estados Unidos así sea. En México es distinto. Y lo que necesito es A, B, C y D. ¿Y qué te voy a dar porque me des A, B, C y D? Te voy a dar 1, 2 y 3. Tenemos que justificar todo, eso es claro, nada más es me van a dar porque pedí. Obviamente tenemos que trabajar y tenemos que hacer un esfuerzo, pero realmente tenemos que venderlo hacia adentro, ¿no? Al final esa es la parte importante. Tenemos que tener una imagen verdaderamente buena como empresa hacia afuera y tenemos de forma adicional que preparar a la gente que esté encargada de buscar atraer el talento que la empresa requiere. Tenemos que prepararlos, tenemos que darles, tenemos que mandarlos a cursos de formación con verdaderas gentes con mucha experiencia, incluso dueños de empresas de reclutamiento, que tienen una filosofía totalmente distinta a un departamento de reclutamiento de una empresa. Y obviamente tener a los mejores reclutadores, con las mejores políticas, con las mejores formas de comunicación, con todo, para que realmente podamos traer esto. Desarrollar, obviamente, un esquema de crecimiento. Y nuevamente vuelvo, la parte de onboarding es sumamente importante, pero también la parte de offboarding. Cuando la gente sale, también tenemos que ayudarla. Tenemos que tener esa imagen como empresa, de que me preocupo por ti cuando estuviste, o sea, antes de que llegaste, cuando estuviste y aún cuando te fuiste, te estoy atendiendo, te estoy apoyando. Esa es mi filosofía como empresa. Ese es mi nivel como empresa. Es la atención y la preocupación que tengo para el elemento más importante que hay en la empresa, que es el elemento humano. Entonces, tanto en onboarding como en offboarding. Y el offboarding, bueno, aunque realmente es mi especialidad, pero una de las especialidades de la firma que represento, estamos hablando de la parte de outplacement. Creo que esto por sí solo se explica. Mucho ya lo platicamos, la parte del onboarding, obviamente ser claros como empresa y ser muy proactivos, no reactivos, obviamente. Y lo que les comenté de origen, tener ese stay interview como parte del proceso de retención. Es desde que llegas, una muy buena entrevista con mucha claridad, con mucha honestidad, con mucha transparencia de lo que te voy a ofrecer y lo que la posición y tus actividades serán.
cumplirlas, obviamente no nada más ser claros y decirlas, sino cumplirlas definitivamente. Ese gran proceso en la parte de onboarding que me permita ser claro en cuanto a las expectativas de lo que hay que hacer y de lo que hay que entregar y de lo que hay que recibir. Y por otro lado, ser claros que siempre con los elementos claves, por lo menos, tener ese stay interview para poder entender qué es lo que está pasando por la gente que para nosotros es muy clave, con la intención de que sea parte de mi proceso o parte de mi política de retención. Y con esto termino mi presentación. Ahorita voy a pedirles que si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, pues con toda la confianza, me agradaría muchísimo. Pero antes que cualquier otra cosa, quiero dar las gracias. Las gracias por escucharme, las gracias por su paciencia, muchas gracias por sus preguntas y me reitero enteramente a sus órdenes. Siempre estoy en todas las reuniones de Aritac. Por favor, si nos vemos y quieren tratar algo de este tema o algún otro, por favor, acérquense con toda confianza. Les doy mi palabra de caballero. Me dará mucho gusto. Muchas gracias. Excelente, mi estimado Héctor. Esperamos por ahí alguna pregunta en el sí, ahí portal. estoy viendo. Vamos a ver, aquí ya nos llegó antes. Muy interesante la información. Muchas gracias. Comentarios que nos llegan por acá. Excelente. Mayra Guadalupe, muchas gracias. Excelente, pues gracias también por su participación. Pues bueno, ya llegamos al final de este webinar. Muchísimas gracias, Héctor. La invitación es a que todos los presentes puedan seguirnos en la página de Aritac, donde pueden ver las distintas opciones que tenemos en capacitación. De hecho, en la sección de actividades también está nuestro calendario anual y allí pueden ver todos los programas de formación que tenemos en el futuro cercano. Y si a ustedes todavía no les están llegando nuestros correos masivos, porque siempre nos dicen, ay, es que no me llega la información, es que me dejaron fuera y no me invitaron. Bueno, envíenos un correo a comunicación@aritac.org para que los incluyan en la base de datos y así estén constantemente recibiendo información sobre las actividades que tiene Aritac en el futuro inmediato. Y precisamente la intención es invitarlos a esta actividad que tenemos este viernes. Este viernes tenemos este webinar, cómo reducir el estrés financiero en el talento. Cómo reducir el estrés financiero. ¿Cómo están sus colaboradores? ¿Cómo están las finanzas de su personal en este momento? ¿Qué sienten sus colaboradores cada vez que llega el salario, ¿no? La semana o la quincena, ya la tienen toda repartida. ¿Qué sienten? Están todo el periodo esperando que llegue el pago. ¿Les alcanza? ¿No les alcanza? ¿Cómo podemos, desde las áreas de recursos humanos, apoyar a los colaboradores a que tengan una mejor organización y que se pueda reducir este estrés financiero que puedan tener? Ahí en el chat les acabo de mandar la liga. Si usted todavía no se ha registrado, no les han llegado los correos para invitarlos a este webinar, pues ahí está en el chat, ¿no? Tienen la liga de registro para esta actividad. El día viernes tenemos como invitado al maestro Luis Treviño de la Universidad Tecmilenio, quien precisamente nos va a apoyar con el desarrollo de este tema. Esperamos contar con ustedes. Es completamente en cortesía para socios Aritac, es decir, no tienen que invertir nada, nada más con su presencia, estar allí y dedicarnos un ratito de su tiempo a platicar de este tema. Viernes 26 de agosto a las 3 de la tarde, duración de 1 hora y 30 minutos. Y ahora sí, mi estimado Héctor, no te me vayas todavía porque queremos agradecerte. De hecho, en el chat ya habían algunas preguntas por allí, algunos agradecimientos que están en el box de preguntas. Y yo creo que este reconocimiento pues resume esas palabras de agradecimiento de las personas que han tomado este webinar contigo el día de hoy. Gracias. Este reconocimiento va dirigido a tu persona, el maestro Héctor Casagrande, por su participación en el webinar La Gran Resignación llega a los millennials, que se desarrolló este día 24 de agosto de 2022
y está firmado por la maestra Mayra Amezquita, quien es la presidente de Aritac. Entonces, queremos agradecerte tu participación y esperamos que en el futuro podamos tener nuevas intervenciones por parte tuya, ¿no? Encantado, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Al contrario, es un honor, humildemente lo digo. Entonces, muchas gracias. Excelente, excelente, así es. Entonces, pues la invitación a todos es a que nos puedan acompañar en nuestra próxima actividad. Recuerden, día mañana jueves tenemos el Foro Talento. ¿Ya te inscribiste? ¿Ya tu empresa te postuló para participar mañana jueves en el Foro Talento? Y nuestra siguiente actividad después del foro, el día viernes, el webinar, cómo reducir el estrés financiero en el talento. Así que esta es la semana que le estamos dedicando toda la atención a nuestros colaboradores, a nuestro talento en las organizaciones. No te puedes perder cada una de las actividades que tiene Aritac preparadas para ti esta semana y en las próximas fechas que tenemos en el calendario. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana y de todos los que hacemos esto posible cada día para ustedes, queremos agradecerles por su participación, por su preferencia y por el tiempo que han invertido en este proceso. Les deseamos una fantástica tarde. Nos vemos en futuras oportunidades. Hasta luego. Abrazo a todos. Gracias. Buena tarde.